Mis padres me sacaron de su testamento por no ser su hijo biológico, pero cuando se enteraron de que mi verdadero padre era un multimillonario fallecido, y que heredé una fortuna de $250 millones, andaban buscándome como loco para que regresase. Desde que tengo memoria, siempre sentí que algo en mi familia no encajaba del todo. No es que me maltrataran abiertamente, pero había una distancia sutil, una barrera invisible que me hacía sentir como si estuviera en un lugar donde nunca había sido completamente bienvenido. Mis padres nunca fueron cariñosos conmigo de la misma forma en que lo eran con mis hermanos. Siempre había un aire de obligación en la forma en que me trataban, como si estuvieran cumpliendo con una responsabilidad en lugar de demostrar amor genuino. Crecí creyendo que quizás yo era el problema. Tal vez no era lo suficientemente bueno para ellos, tal vez algo en mí los hacía sentirse incómodos. Me esforzaba por ser el mejor en todo, tratando de ganarme su amor con logros y buenas acciones, pero nada parecía ser suficiente. Mientras que mis hermanos recibían regalos y felicitaciones, yo solo obtenía un bien seco y sin emoción. Fue cuando cumplí 22 años que todo cambió. Pensaba que aquel día no sería especial, como todos mis cumpleaños anteriores, pero la vida tenía otros planes para mí. Una noche, escuché a mis padres discutir en la sala. Estaba acostumbrado a sus discusiones, pero esta vez algo en su tono me puso alerta. Me acerqué lentamente a la puerta entreabierta y escuché palabras que hicieron que mi corazón se detuviera. Ya no tiene sentido seguir fingiendo, Marcos, dijo mi madre con tono frustrado. Él ni siquiera es nuestro hijo. No deberíamos estar preocupándonos por él cuando nuestros verdaderos hijos tienen su futuro asegurado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me aferré al marco de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Lo sé, Julia, respondió mi padre con un suspiro. Pero no podemos simplemente echarlo sin más. Eso nos haría quedar mal. ¿Y qué importa?, exclamó ella. Cuando muramos, él no tendrá derecho a nada. Ya hablamos con el abogado y lo hemos sacado del testamento. No tiene nuestro apellido legalmente, no tiene ningún vínculo con nosotros. Mi respiración se volvió pesada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿No era su hijo? ¿Habían estado mintiéndome toda mi vida? Me alejé de la puerta, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba. Subí a mi habitación y me encerré, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Mis padres, o mejor dicho, las personas que creía que eran mis padres, me habían criado sin amor, sabiendo que no era realmente parte de su familia. Y ahora, sin remordimientos, habían decidido que no merecía nada de lo que ellos tenían. Pasé la noche en vela, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y confusión. ¿Quién era yo realmente? Si ellos no eran mi familia, entonces ¿de dónde venía? A la mañana siguiente, enfrenté a mi madre en la cocina. Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad en cuestión de segundos cuando vio mi rostro endurecido. ¿Qué sucede?, preguntó, fingiendo indiferencia. Anoche los escuché, dije con frialdad. Escuché todo. No soy su hijo, ¿verdad? El silencio en la cocina se volvió insoportable. Mi madre suspiró y se cruzó de brazos, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. No, no lo eres, admitió sin rodeos. Y francamente, era cuestión de tiempo que lo supieras. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Durante años había tratado de complacerlos, de ganarme su amor, de demostrar que valía la pena. ¿Y todo para qué? Para que al final, me descartaran como si fuera un extraño. ¿Quiénes son mis verdaderos padres?, pregunté, tratando de mantenerme firme. Mi madre bufó con desdén. Tu madre biológica era una mujer joven que no podía hacerse cargo de ti. Nos lo dejó claro desde el principio. Y en cuanto a tu padre, nunca lo conocimos. Ella solo dijo que era alguien con quien no podía estar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No tenía nada, ninguna pista real sobre mis orígenes. Pero una cosa era segura, no iba a quedarme en una casa donde no era querido. Esa noche, recogí mis cosas y me fui. No tenía un plan claro, solo sabía que no podía seguir en un lugar donde nunca había pertenecido. Me sentí solo, perdido, pero también determinado. No sabía de dónde venía, pero estaba decidido a averiguarlo. Lo que no sabía en ese momento era que mi verdadero padre era un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Y que su legado estaba a punto de hacerme la persona más buscada por aquellos que alguna vez me rechazaron. El día después de descubrir la verdad, la casa se sentía más fría que nunca. No porque la temperatura hubiera cambiado,
sino porque finalmente entendía la realidad de lo que siempre había sentido: no pertenecía a ese lugar. Mis padres ya no fingían. Ahora que sabían que conocía la verdad, no se molestaban en mantener la máscara de amabilidad superficial que alguna vez usaron conmigo. Intenté desayunar en la cocina, pero la mirada de Julia, la mujer que alguna vez llamé mamá, era afilada como un cuchillo. Mi padre, Marcos, se limitó a leer el periódico, ignorando mi presencia por completo. ¿Aún sigues aquí?, soltó Julia con voz cortante. Pensé que te habías ido anoche. Levanté la vista del plato y la miré fijamente. Me iré pronto, respondí con calma. Solo necesito empacar mis cosas. Julia se cruzó de brazos, esbozando una sonrisa irónica. ¿Qué cosas? Nada de lo que hay en esta casa es realmente tuyo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pero no le di el gusto de verme afectado. En lugar de discutir, simplemente terminé mi desayuno y subí a mi habitación. Cerré la puerta y comencé a empacar lo poco que realmente me pertenecía. Un par de cambios de ropa, algunos libros que había comprado con mi propio dinero y una pequeña caja donde guardaba recuerdos importantes. Mientras guardaba mis cosas, mi hermano menor, Santiago, apareció en la puerta. Se apoyó en el marco con los brazos cruzados, observándome con una mezcla de curiosidad y burla. ¿Así que te largas?, preguntó con una sonrisa torcida. No respondí. Seguí empacando. No te culpo, continuó. Mamá y papá nunca te quisieron de verdad. Pero oye, al menos te dieron un techo por un tiempo, ¿no? Me detuve y lo miré. No había odio en mi mirada, solo una profunda decepción. Tienes razón, dije con serenidad. Y créeme, no volveré a molestarlos nunca más. Santiago se encogió de hombros y salió de la habitación sin más. No esperaba compasión de él. Creció en un hogar donde yo siempre fui el otro, y jamás tuvo razones para verme como un hermano real. Terminé de empacar y bajé con mi mochila al hombro. Julia me esperaba en la sala con una expresión de satisfacción. No esperes que te demos dinero, dijo con frialdad. Ya hemos hecho suficiente por ti. Me reí suavemente. No quiero nada de ustedes, respondí. Lo único que quiero es salir de esta casa y no volver a verla nunca más. Marcos me miró por encima del periódico, pero no dijo nada. Para él, yo ya no existía. Sin mirar atrás, abrí la puerta y salí. La sensación de estar fuera de esa casa era extraña. Por un lado, era aterrador. Durante años, incluso en medio del desprecio, había sido el único hogar que conocía. Pero, por otro lado, nunca me había sentido más libre. Caminé sin un destino fijo por las calles de la ciudad. El sol brillaba en lo alto, pero dentro de mí solo había incertidumbre. ¿Qué haría ahora? No tenía ahorros, no tenía un plan. Lo único que tenía era la certeza de que no volvería a ese lugar. Saqué mi teléfono y llamé a Matías, mi mejor amigo. Cuando contestó, su tono reflejaba la sorpresa. Alex. ¿Qué pasa, hermano? Tragué saliva antes de responder. Necesito un favor. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Matías no dudó ni un segundo. Por supuesto. Ven de inmediato. Sentí un alivio momentáneo. Al menos tenía a alguien que me apoyaba. Cuando llegué a su casa, Matías me recibió con un fuerte abrazo. Sabía que mi familia nunca había sido cálida conmigo, pero no esperaba que la situación llegara a este punto. Cuéntame todo, dijo, sentándose conmigo en el sofá. Le conté todo. Desde el momento en que descubrí la verdad hasta el instante en que crucé la puerta de esa casa por última vez. Matías escuchó atentamente, sin interrumpirme, hasta que terminé. Hermanos, qué idiotas, murmuró, sacudiendo la cabeza. No puedo creer que te hicieran eso. No me sorprende, dije con una sonrisa amarga. Siempre supe que no encajaba, pero nunca imaginé que me habían borrado completamente de sus vidas. Matías me palmeó el hombro. Bueno, ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez esto sea lo mejor que te pudo haber pasado. En ese momento, no lo veía así. Todo lo que tenía eran preguntas sin respuestas. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de recibir la mayor revelación de mi vida. Y esa revelación cambiaría mi destino para siempre. Después de dejar la casa de Matías, pasé varios días en una especie de limbo emocional. Por primera vez en mi vida, estaba completamente solo, sin un hogar, sin una familia, sin un plan claro de lo que haría a continuación.
Pasaba las noches en el sofá de su sala, y aunque él nunca me hizo sentir como una carga, yo sabía que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba encontrar respuestas. Una mañana, mientras revisaba mis pocas pertenencias, encontré un viejo sobre entre mis cosas. No lo recordaba, pero al abrirlo, vi que era un documento del hospital donde nací. La información en él parecía irrelevante, pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. En la sección de padre, el espacio estaba en blanco. Mi corazón se aceleró. Siempre había creído que Marcos era mi padre, pero este documento confirmaba que jamás lo había sido. Fue entonces cuando una idea cruzó mi mente. Si mi verdadero padre no estaba en ese papel, tal vez había una forma de averiguar quién era. Busqué en Internet sobre pruebas de ADN y descubrí que había empresas que podían rastrear el árbol genealógico a partir de una muestra. No tenía nada que perder, así que con los pocos ahorros que tenía, envié mi muestra de saliva y esperé. Semanas después, recibí un correo electrónico con los resultados. Al abrirlo, mi vida cambió para siempre. Había una coincidencia. No solo eso, sino que mi ADN estaba vinculado a una familia extremadamente rica, cuyos registros indicaban que uno de sus miembros más prominentes había fallecido hacía algunos meses. Su nombre, Alejandro Ferrer, un magnate de los negocios cuya fortuna ascendía a cientos de millones de dólares. Mi mente no podía procesarlo. ¿Era posible que ese hombre fuera mi verdadero padre? Todo indicaba que sí. El laboratorio no solo había encontrado coincidencias con su linaje, sino que también habían descubierto que Alejandro Ferrer nunca había registrado un hijo oficialmente. Sin embargo, según los documentos anexos, en su testamento había una cláusula que mencionaba la posibilidad de un heredero desconocido. De repente, todo cobró sentido. La mujer que me crió me había ocultado la verdad, porque sabía que yo nunca había sido parte de su familia. Me habían tratado como un extraño porque en el fondo, eso era lo que yo era para ellos. Respiré hondo y busqué más información sobre la familia Ferrer. Descubrí que su empresa aún estaba en funcionamiento, dirigida por abogados que administraban el patrimonio tras su muerte. Si lo que decía mi ADN era cierto, yo tenía derecho a reclamar lo que me correspondía. Tomé mi teléfono y marqué el número de la firma de abogados que gestionaba la herencia. Me atendió una secretaria con voz profesional. Bufete Ferrer y Asociados, ¿en qué puedo ayudarlo? Tragué saliva antes de hablar. Mi nombre es Alex, y creo que soy el hijo de Alejandro Ferrer. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, la mujer respondió con un tono más serio. Señor, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Sí, dije, tratando de controlar mi nerviosismo. Tengo un análisis de ADN que confirma mi parentesco. Espere un momento. Hubo un sonido de teclas golpeándose rápidamente. Luego, la mujer me dijo: le enviaremos un correo con los detalles de una reunión con nuestro equipo legal. Le recomendamos que traiga toda la documentación que tenga. Colgué y sentí un escalofrío recorrerme. No podía creer lo que estaba a punto de suceder. Estaba al borde de descubrir la verdad sobre mi origen, y quizás, de reclamar lo que realmente era mío. Lo que no sabía era que esta revelación no solo cambiaría mi vida, sino que también haría que aquellos que me despreciaron se arrepintieran de cada una de sus palabras. Cuando llegué al bufete de abogados, el imponente edificio de cristal reflejaba el cielo de la ciudad. Respiré hondo antes de entrar. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas y un traje elegante, me sonrió profesionalmente. Bienvenido a Ferrer y Asociados. ¿Tiene cita? Sí. Me llamo Alex. Tengo una reunión con el equipo legal sobre el testamento de Alejandro Ferrer. Ella asintió y revisó en su computadora. Perfecto. Pase a la sala de conferencias, el abogado principal lo estará esperando. Caminé por los pasillos con el corazón latiendo a toda velocidad. Entré a una sala donde un hombre de traje gris, de unos 50 años, me esperaba con un expediente abierto sobre la mesa. Señor Alex, bienvenido. Soy el abogado principal del señor Ferrer. Hemos revisado los documentos que nos envió y, según los resultados de ADN, efectivamente usted es el hijo biológico del señor Alejandro Ferrer. Tragué saliva. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de alguien más hacía que todo fuera más real. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté. El abogado se acomodó las gafas y me miró con seriedad. Significa que usted es el legítimo heredero de la fortuna de su padre biológico. Alejandro Ferrer dejó una cláusula en su testamento en la que mencionaba la posibilidad de un hijo desconocido. En caso de que se probara su existencia,
Ese hijo recibiría la totalidad de su herencia. Mi cabeza daba vueltas. No solo era su hijo, sino que me correspondía toda su fortuna. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté con un nudo en la garganta. El abogado hojeó el expediente. Su padre dejó una herencia valorada en aproximadamente 250 millones de dólares, incluyendo propiedades, acciones y cuentas bancarias. Me quedé en silencio, tratando de procesar la información. Toda mi vida había sido tratado como alguien sin valor, como un estorbo. Y ahora, de la nada, era multimillonario. Señor Alex, entendemos que esto es una gran noticia para usted, pero queremos asegurarnos de que reciba asesoramiento financiero adecuado. También habrá trámites legales que completar antes de que pueda acceder a todos los bienes. Asentí lentamente. No tenía idea de cómo manejar tanto dinero, pero sabía que esta era mi oportunidad para cambiar mi destino por completo. Salí del bufete con la cabeza llena de pensamientos. Caminé por la calle sin rumbo fijo, dejando que el viento fresco despejara mi mente. Entonces, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Contesté. Un silencio breve y luego una voz familiar. Alex, hijo, necesitamos hablar. Era Julia. La ironía de la situación me golpeó como un tren. Los mismos padres que me habían rechazado, que me habían sacado de su testamento sin dudarlo, ahora me buscaban. ¿Ahora sí soy tu hijo? Pregunté con frialdad. No digas eso, su tono era meloso, pero forzado. Queremos verte, por favor. Tu padre y yo nos sentimos muy mal por lo que pasó. Reí amargamente. Se sienten mal ahora que saben que soy millonario, ¿verdad? Hubo un silencio incómodo. Luego, intentó de nuevo. Solo queremos verte. Somos familia, Alex. Familia. Aquella palabra sonaba vacía viniendo de ella. Lo pensaré, respondí con frialdad antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono por un momento. Sabía que este era solo el principio. Ahora que tenía dinero, aquellos que alguna vez me despreciaron regresarían uno por uno. Pero esta vez, yo tenía el control. No habían pasado ni 48 horas desde que recibí la noticia de mi herencia cuando comenzaron a llegar los mensajes. Al principio fueron sutiles, como si Julia y Marcos intentaran acercarse con cautela, pero en cuanto vieron que los ignoraba, la desesperación se hizo evidente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, incluso intentaron contactarme por redes sociales. Lo más irónico era que aquellos que me habían despreciado sin dudarlo, ahora me rogaban una oportunidad para reencontrarnos como familia. Finalmente, tras días de insistencia, decidí contestar una de sus llamadas. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba escuchar con mis propios oídos hasta donde eran capaces de llegar. Alex, hijo, exclamó Julia apenas atendí. Te hemos estado buscando, estamos tan preocupados por ti. Reí amargamente. ¿Preocupados? Repetí con burla. No parecían preocupados cuando me echaron a la calle sin nada. Eso fue un error, se apresuró a decir. Estábamos confundidos, tomamos malas decisiones. Pero queremos arreglarlo, queremos verte. No soy estúpido, Julia, interrumpí con frialdad. No les importé durante años, y de repente, cuando descubren que tengo una fortuna, quieren verme. ¿Realmente creen que voy a caer en su juego? No es por el dinero. Intervino Marcos esta vez. Somos familia, Alex. Cometimos errores, pero queremos enmendar las cosas. Familia. Otra vez esa palabra vacía en su boca. Me sacaron de su testamento, dije lentamente, disfrutando la incomodidad en su silencio. Me trataron como un extraño en mi propia casa. Y ahora, cuando la vida les demuestra que me subestimaron, vienen a suplicarme. No sé qué es peor, si su hipocresía o su falta de dignidad. Se hizo un largo silencio en la llamada. Finalmente, Julia habló con un tono más suplicante. Hijo, sé que no podemos borrar el pasado, pero podemos empezar de nuevo. Queremos que vuelvas a casa. Me reí con incredulidad. No tengo nada que hacer ahí. Ustedes no son mi familia. Mi verdadero padre fue Alejandro Ferrer, no ustedes. Él me dejó su legado porque, aunque nunca lo conocí, al menos reconoció que existo. ¿Qué hicieron ustedes? Deshacerse de mí en cuanto les pareció conveniente. La rabia en mi voz era evidente. Ellos sabían que no había vuelta atrás, pero aún así, lo intentaban. Alex, por favor,
suplicó Julia. No sabemos qué hacer sin ti. Aprendan a vivir con las consecuencias de sus actos, respondí con firmeza. Adiós, Julia. Y por cierto, ya cambié de número. No intenten contactarme de nuevo. Y colgué. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control. Esa noche dormí mejor que nunca. El tiempo pasó y con él, la intensidad de las súplicas de Julia y Marcos solo aumentó. Habían intentado todo, llamadas interminables, mensajes llenos de nostalgia falsa, e incluso enviaron a algunos familiares a tratar de convencerme. Pero yo ya no era el mismo joven indefenso que alguna vez dependió de ellos. Ahora, tenía el poder de decidir quién merecía estar en mi vida y quién no. Fue en un día particularmente frío cuando la sorpresa más grande llegó a mi puerta. Estaba en mi lujoso apartamento, revisando documentos con mis asesores financieros, cuando el portero del edificio llamó para informarme que 2 personas estaban en la recepción pidiendo verme. Dicen ser sus padres, informó con tono neutral. Sentí un escalofrío recorrerme. No porque tuviera miedo de enfrentarlos, sino porque me parecía increíble hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Diles que no estoy interesado en verlos, respondí con frialdad. El portero se quedó en silencio un momento antes de añadir. El hombre está de rodillas, y la mujer está llorando. Me quedé helado. ¿Hasta dónde podían llegar con tal de recuperar lo que creían haber perdido? Contra mi mejor juicio, decidí bajar. Al llegar al lobby, la escena era surrealista. Marcos, el hombre que siempre me miró con desprecio, estaba de rodillas frente a la recepción, con las manos juntas como si estuviera rezando. Julia, la mujer que nunca me abrazó con amor, tenía el rostro cubierto de lágrimas falsas. Apenas me vieron, ambos corrieron hacia mí. Hijo, por favor. Julia tomó mis manos, pero me aparté de inmediato. No me llames hijo, dije con un tono helado. Solo queremos hablar. Rogó Marcos. Solo danos una oportunidad de explicarnos. Los miré sin emoción. Su desesperación no era conmovedora, era patética. No hay nada que explicar, dije con calma. Me echaron de su casa, me borraron de su testamento, me trataron como si no valiera nada. ¿Qué quieren ahora? ¿Que les devuelva el favor? ¿Que me haga el tonto y olvide todo? Julia se cubrió el rostro, sollozando dramáticamente. No sabíamos lo que hacíamos. Pensamos que era lo correcto en ese momento, pero nos equivocamos, Alex. Por favor, danos una oportunidad de enmendarlo. La rabia se acumuló en mi interior, pero la controlé. No quería darles el placer de verme perder la compostura. Ustedes no quieren enmendar nada, dije con una sonrisa fría. Ustedes quieren acceso a mi dinero. Pero les tengo malas noticias. Saqué mi billetera, saqué un billete de $100 y lo extendí hacia ellos. Aquí tienen. Esto es más de lo que valieron para mí en toda mi vida. Marco se puso rojo de furia. No te atrevas a humillarnos así. Rugió. ¿Humillarlos? Reí amargamente. Ah, pero ¿no fue humillante para mí cuando me botaron de su casa como si fuera basura? ¿No fue humillante enterarme de que me habían sacado del testamento como si nunca hubiera existido? ¿No fue humillante pasar noches sin saber dónde dormir porque ustedes decidieron que no era su problema? Marcos bajó la cabeza. Julia temblaba. Por favor, Alex, susurró. No nos dejes así. ¿Cómo ustedes me dejaron a mí? Dije con un tono implacable. Se hizo un silencio pesado. Finalmente, di un paso atrás y los miré por última vez. El precio del perdón es alto, Julia. Y ustedes no pueden pagarlo. Me di la vuelta y salí del edificio, dejando a quienes me abandonaron de rodillas en el frío. No sentí culpa, no sentí lástima. Solo sentí paz. Había cerrado esa puerta para siempre. Después de cerrar la puerta a Julia y Marcos, sentí un vacío inesperado. No porque los extrañara, sino porque me di cuenta de que, a pesar de todo, nunca había conocido el verdadero significado de la familia. Para mí, siempre había sido sinónimo de rechazo, de desprecio, de un lugar donde nunca encajé. ¿Pero realmente era así? En los días siguientes, comencé a reflexionar sobre las personas que habían estado a mi lado en los momentos más difíciles. No eran aquellos con mi mismo apellido ni quienes me habían criado bajo su techo. Eran las personas que, sin tener ninguna obligación conmigo, me habían extendido una mano cuando más lo necesitaba. Matías, mi mejor amigo, quien me dio refugio cuando me quedé sin hogar. Su familia,
que me trató con más calidez en una semana que Julia en toda mi vida. Mis asesores, que me guiaban no solo con mi herencia, sino con consejos reales y sinceros. Aquellas personas, que sin lazos de sangre, me habían demostrado lo que realmente significaba la palabra familia. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, Matías apareció con 2 cafés en la mano y una sonrisa despreocupada. ¿Pensando en tu inmensa fortuna otra vez?, bromeó, dejándose caer en una de las sillas. Reí suavemente y tomé el café que me ofrecía. No, en realidad estaba pensando en lo que significa la familia, confesé. Matías arqueó una ceja. ¿Desde cuándo te pones filosófico? Suspiré y giré la silla hacia la ventana, observando el horizonte. Desde que me di cuenta de que todo lo que creí sobre la familia era una mentira. Crecí creyendo que debía ganarme el amor de quienes me criaron, que tenía que esforzarme para ser aceptado. Pero ahora sé que la verdadera familia no se gana, se construye. Matías se quedó en silencio por un momento y luego sonrió. Siempre lo supe, pero me alegra que tú también lo veas ahora. Ese mismo día, tomé una decisión importante. No podía cambiar el pasado, pero sí podía construir mi futuro rodeado de las personas que realmente me querían. Empecé a formar un equipo sólido en la empresa de mi padre biológico, rodeándome de personas en las que confiaba. Ayudé a Matías y a su familia a mejorar su negocio. Incluso comencé a participar en fundaciones para apoyar a jóvenes que, como yo, habían sido abandonados o rechazados por sus propias familias. Poco a poco, la herida que Julia y Marcos habían dejado en mí comenzó a sanar. Y no fue porque ellos se arrepintieran o cambiaran, sino porque yo elegí no permitir que su desprecio definiera mi vida. El verdadero significado de la familia no estaba en la sangre, sino en los lazos que construimos con quienes realmente nos valoran. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz. A medida que mi vida tomaba un rumbo distinto y finalmente me sentía libre del peso del pasado, algo inesperado sucedió. Pensé que la historia con Julia y Marcos había quedado atrás, que ya no habría más sorpresas ni intentos desesperados de su parte. Pero estaba equivocado. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. Fruncí el ceño, extrañado, porque no esperaba a nadie fuera de mis reuniones programadas. Cuando me dijo el nombre de la persona que había llegado, me quedé helado. Es Santiago, su hermano. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Santiago, mi hermano menor. El mismo que había crecido despreciándome, burlándose de mí y disfrutando del rechazo que Julia y Marcos me daban. ¿Qué demonios hacía aquí? A pesar de todo, decidí recibirlo. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba saber qué nueva jugada estaban intentando. Cuando entró en mi oficina, ya no era el mismo chico arrogante que recordaba. Se veía diferente, su ropa no era de marca, su postura no era altanera, y sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto en él, miedo. Alex, comenzó, pero yo lo interrumpí. Ve directo al punto, Santiago. ¿Qué quieres? Él tragó saliva y miró a su alrededor antes de volver a enfocarse en mí. Julia y Marcos están en problemas. Perdieron casi todo lo que tenían. Invirtieron mal, cometieron errores financieros y ahora están prácticamente arruinados. Los bancos les han quitado propiedades y, bajó la cabeza. Están a punto de quedarse sin casa. Lo miré fijamente, sin decir nada. No me sorprendía. Julia y Marcos siempre habían creído que el dinero les duraría para siempre, que nunca tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y ahora que todo su mundo se desmoronaba, enviaban a su hijo menor a suplicarme ayuda. ¿Y qué esperas que haga con esta información?, pregunté con frialdad. Santiago tomó aire, visiblemente nervioso. Quieren verte. Quieren pedirte perdón en persona. Y necesitan ayuda. Yo también la necesito. Reí suavemente, pero sin alegría. ¿Ahora sí soy parte de la familia? ¡Qué conveniente! Santiago se removió incómodo en su silla. Sé que te tratamos mal, que nunca te dimos tu lugar. Pero por favor, Alex, somos familia. No quiero ver a nuestros padres perderlo todo. No quiero que terminen en la calle. Familia. Esa palabra otra vez. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la ventana, observando la ciudad. Durante años, había deseado que Julia y Marcos entendieran el daño que me hicieron. Ahora, la vida les estaba devolviendo todo lo que me hicieron pasar. ¿Era mi deber ayudarlos? ¿Era mi responsabilidad salvarlos de sus propios errores?
Volví a mirar a Santiago. Había miedo en sus ojos, pero también desesperación. A diferencia de sus padres, él aún tenía una oportunidad de aprender. No les daré dinero, dije con firmeza. No los salvaré de la ruina. Pero te daré algo a ti. Santiago levantó la mirada con sorpresa. ¿Qué cosa? Un trabajo, respondí. Si quieres ayuda, tendrás que ganártela. Y si aceptas, será bajo mis condiciones. Olvídate de lujos, de facilidades, de que alguien te mantenga sin esfuerzo. Vas a trabajar duro, y si demuestras que realmente mereces una segunda oportunidad, quizás puedas reconstruir algo de tu vida. Santiago pareció procesar mis palabras. Su ego luchaba contra la necesidad, pero finalmente, asintió. Lo haré. Acepto el trabajo. Bien, me acerqué y lo miré directamente a los ojos. Porque esta será tu última oportunidad. Júgala bien. La última prueba no era para ellos, era para mí. Era la prueba de que yo no era como ellos, de que había logrado avanzar sin resentimientos. Santiago tendría una oportunidad de cambiar, pero Julia y Marcos tendrían que aprender una lección diferente. Y esa lección aún estaba por llegar. El destino tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. Durante años, había sido yo quien sufría la indiferencia, el rechazo y el desprecio de quienes decían ser mi familia. Ahora, era Julia y Marcos quienes experimentaban lo que era estar solos y sin un camino claro. Pero la diferencia entre ellos y yo era simple, yo había encontrado personas que realmente me valoraban. Ellos, en cambio, habían construido su vida sobre una base de egoísmo y arrogancia, y cuando todo se derrumbó, no les quedó nada. Una tarde, recibí una llamada de uno de mis abogados. Señor Alex, hemos recibido información de que Julia y Marcos han tenido que vender su última propiedad. Se encuentran en una situación financiera desesperada. No me sorprendió. Después de años de gastar sin medida, de vivir con la seguridad de que nunca les faltaría nada, se habían quedado sin recursos. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención fue lo que el abogado dijo después. Han estado intentando conseguir inversionistas para un último intento de recuperar algo de su fortuna, y han contactado a su empresa para pedir una reunión con usted. Reí con incredulidad. Sabía que la desesperación los haría intentar cualquier cosa, pero jamás imaginé que tendrían la osadía de venir a mí como si fuéramos socios de negocios. Diles que acepto la reunión, respondí con frialdad. Pero bajo mis condiciones. 2 días después, Julia y Marcos llegaron a mi oficina. No eran las mismas personas que recordaba. Su ropa no era de diseñador, sus rostros estaban marcados por el estrés y la angustia, y por primera vez en mi vida, no vi en sus ojos esa mirada de superioridad que siempre habían tenido. Alex, comenzó Julia con voz temblorosa. Gracias por recibirnos. No lo hice por ustedes, respondí, sin levantarme de mi asiento. Lo hice porque quiero escuchar su oferta, y porque quiero ver hasta dónde son capaces de llegar por dinero. Ellos intercambiaron miradas incómodas antes de que Marcos hablara. Sabemos que hemos cometido errores, pero creemos que aún podemos hacer algo juntos. Si inviertes en nuestro proyecto, podemos recuperar lo que perdimos. Podemos empezar de nuevo como familia. Familia. Esa palabra otra vez. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Déjenme aclarar algo, dije con voz firme. Yo no invierto en fracasos. Y ustedes, Julia y Marcos, son el mayor fracaso que he visto en mi vida. Julia abrió la boca para protestar, pero la interrumpí levantando una mano. Me sacaron de su testamento como si no valiera nada. Me trataron como si fuera un extraño en mi propia casa. Y ahora, cuando todo se derrumba, vienen a pedirme ayuda. ¿De verdad creen que soy tan estúpido? Marcos apretó los puños. No es así, solo queremos una oportunidad. No, exclamé, golpeando el escritorio con la palma. Yo era el que necesitaba una oportunidad cuando era niño. Yo era el que necesitaba amor y apoyo. Y ustedes me lo negaron. Ahora, es su turno de saber lo que se siente. Se hizo un silencio sepulcral en la oficina. Julia comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me afectaban. Eran lágrimas de desesperación, no de verdadero arrepentimiento. Les haré un favor, dije finalmente. No invertiré en ustedes. No les daré dinero. Pero les dejaré algo para que no olviden esta lección. Saqué un cheque y escribí en él la cantidad de $1. Lo deslicé por la mesa. Tómenlo como un recuerdo. La última limosna que recibirán de alguien a quien despreciaron.
Julia lo miró con incredulidad. Marco se puso de pie de golpe, pero yo me levanté antes que él. Ahora, salgan de mi oficina. Y no vuelvan a buscarme nunca más. Se quedaron paralizados por un momento, pero luego recogieron el cheque con las manos temblorosas y se marcharon sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró, sentí una paz indescriptible. No era venganza, no era resentimiento, era justicia. Finalmente, la balanza se había equilibrado. La paz que sentí después de cerrar el capítulo de Julia y Marcos fue indescriptible. No era solo la sensación de haberles dado una lección, sino la certeza de que ya no tenían poder sobre mí. Por primera vez en mi vida, era completamente libre. Con el tiempo, mi empresa creció aún más. Tomé el control total de las inversiones y expandí los negocios que mi padre biológico había dejado. Pero a diferencia de Julia y Marcos, mi enfoque no estaba en la avaricia, sino en el impacto real que podía generar en la vida de otros. Invertí en proyectos sociales, ayudé a jóvenes en situaciones como la mía y comencé a construir un imperio basado en algo más que el dinero, el propósito. Un día, mientras caminaba por uno de los barrios donde había financiado una fundación para niños huérfanos, vi algo que me dejó sin palabras. Una mujer y un hombre de aspecto cansado estaban sentados en una banca del parque, con ropa gastada y miradas perdidas. Julia y Marcos. No me habían visto aún, así que observé desde la distancia. No había arrogancia en sus rostros, solo resignación. Me pregunté si en ese momento comprendían el peso de sus errores, si alguna vez pensaban en lo que hicieron. Parte de mí sintió lástima, pero otra parte sabía que cada decisión que tomaron los llevó a ese lugar. En otro tiempo, quizás habría sentido la necesidad de acercarme, de decirles algo más. Pero no lo hice. No porque guardara rencor, sino porque entendía algo en ese momento: el pasado ya no me definía. Yo ya no era ese niño que buscaba la aprobación de nadie. Simplemente seguí caminando, dejando atrás la última sombra de mi antigua vida. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde el balcón de mi penthouse, me di cuenta de algo importante. El dinero no me había cambiado. Lo que realmente me transformó fue la libertad de elegir quién quería ser. Y elegí ser alguien que nunca más dejaría que el pasado lo detuviera. Había encontrado mi verdadera familia en las personas que estuvieron conmigo cuando más lo necesité. Había encontrado propósito en ayudar a otros. Y sobre todo, había encontrado algo que ningún dinero del mundo podía comprar: la paz. Porque la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria. Estaba en haberme liberado de todo lo que alguna vez me ató.